Hola y un saludo, gracias por estar ahí al otro lado de la línea cibernética. Soy Antón García Fernández y les hablo desde, en este caso, Martin, el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, en mi despacho en la universidad, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y videocast del Embés de la Página. Y hoy en el Embés de la Página tenemos una conversación que llevaba ya tiempo queriendo tener y que, bueno, pues recientemente, como nuestro invitado pasó por el CIES Podcast en Vigo y habló de un tema muy semejante a este, pues teníamos el momento perfecto, la excusa perfecta para hablar con él y para hablar de este tema que además tiene mucho que ver con este programa que es el Embés de la Página. Y al otro lado, en Vigo, en Galicia, tenemos a Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de literatura hace unos años por Poemar o Mar, vigués distinguido, poeta y por supuesto también mi padre Antonio. Bienvenido a Embés de la Página y muchas gracias por estar aquí. Hola Antón, es para mí un placer enorme poder estar en tu canal, poder estar en este programa y poder hablar de personajes, de personas, de gente importante, de esa llamada importante en el mundo, en este caso de la literatura, como puede ser en el mundo de la música, es decir, en el mundo de las artes. Sí, y bueno, quienes siguen el programa saben que él, en vez de la página, se llama así por una columna que Álvaro Cunqueiro solía escribir en el Decano de la Prensa Nacional, que es el Faro de Vigo, que entonces no lo era, pero que ahora sí que lo es y que se llamaba El Embés. Y entonces, debido a eso, pues yo le puse este título a este programa y hoy vamos a hablar precisamente de don Álvaro, de Álvaro Cunqueiro, pero vamos a hablar de quizá algo que se conoce un poco menos en su producción literaria, pero que tiene muchísima importancia, que es su poesía. Antonio, ¿cómo llegaste tú a la poesía de Álvaro Cunqueiro y qué importancia crees que tiene su poesía dentro de su obra? Yo comencé a leer a Cunqueiro con sus semblanzas, pequeños retratos de personajes que él se inventaba con esa enorme capacidad de fabulación que él siempre tuvo. Eran 3 libros muy interesantes. A mí me llegaron muy adentro. Xente de aquí a colá, Escola de Menciñeiros y Os outros feirantes. Este libro, concretamente, en la visita que le hice a su casa, ya en la parte final de su vida, pues lo llevé para que me lo dedicase. Fue para mí un gran honor. Así empecé yo leyendo a Álvaro Cunqueiro. Digamos que me introduje en Cunqueiro y al mismo tiempo me introduje en la literatura gallega, es decir, en la literatura gallega en gallego, que es la auténtica literatura gallega. Él me abrió puertas para que continuase por ese camino y la verdad es que no he dejado de transitar por él. Primero leí esas semblanzas, después leí sus novelas, magníficas, únicas, y luego sus artículos. Yo de aquella desconocía la importancia poética de don Álvaro, pero resulta que en 1981 descubrí su poesía gracias al tomo 1 de su obra completa en gallego. Su obra completa en gallego está tomo 1, poesía y teatro, tomo 2, semblanzas, creo, tomo 3, narrativa. Salió este tomo allá por el año 80 aproximadamente y en la editorial Galaxia. Un tomo muy interesante porque recoge toda la obra poética de Cunqueiro y para mí fue lo que se dice ahora una epifanía, fue caerme del caballo, como diría Pablo, ¿no? Pablo de Saulo, ¿no? Saulo de... Bueno, Pablo, San Pablo, llamado San Pablo. Pero para mí fue algo verdaderamente impresionante porque estaba muy metido en su obra, en su manera de escribir. Y entonces cuando tuve ese tomo, que es este, precisamente que tengo aquí delante, pues descubrí una poesía que me fascinó, sinceramente. Eran poemas recogidos por el poeta Miguel González Garcés y que gracias a que Francisco Fernández del Riego
lo propuso y lo animó, pues salió todo en un solo tomo, y la verdad es que es un auténtico placer, fue un auténtico placer. Él mismo decía, yo desde que descubrí a Álvaro Cunqueiro como poeta, de decir que veo muy claro aquel sentimiento que él tenía interiormente, que fue de considerarse poeta ante todo. Y si analizamos bien toda su obra, hasta su obra incluso, por supuesto, periodística y articulista, digamos que todos sus escritos tienen, para mí, un fuerte componente poético, ¿no? Porque él se sentía, y lo entendí cuando dijo, yo me siento poeta, y entendí perfectamente lo que quería decir, porque la poesía estuvo siempre presente a lo largo de toda su carrera como escritor. Sí, a mí me interesa mucho la poesía de Álvaro Cunqueiro y me gustaría hablar un poco de cómo es esa poesía, de qué elementos son importantes en esa poesía y si tú ves algún tipo de, bueno, evolución, cambio a lo largo de las décadas, porque por supuesto Álvaro Cunqueiro es un escritor que tiene una carrera literaria de varias décadas en las cuales pues ha siempre vuelto a la poesía, pero quizá desde puntos de vista y desde ópticas diferentes, ¿no? Yo creo que Cunqueiro, como poeta, lo hemos de descubrir como un poeta de poderosa vigencia. Ya en su obra en general, pero su obra poética en particular, muestra evidentes signos de modernidad. Rompe con el ensiebrismo que había en aquella época, en los años 30 aproximadamente, y posteriormente se consolida hacia el futuro con unos signos rupturistas que rompe con lo establecido en ese momento, con lo que realmente se hace en poesía en ese momento, ¿no? Para mí es una poesía realista, fabulosa al mismo tiempo, y que escapa un poco de ciertas razones históricas. Realmente él escapa bastante del realismo. Y las razones históricas yo creo que le interesan solo como referencias, ¿no? Yo estoy convencido, sobre todo en ese periodo de 1950 a 1975, que, digamos, su poesía abrió en Galicia las puertas a la modernidad, porque además hay que comprender que yo siempre digo que para hacer buena literatura en general hay que ser un buen lector. E incluso creo que los narradores deberían ser buenos lectores de poesía, porque la poesía ayuda muchísimo a la hora de escribir prosa. Don Álvaro lo era, un gran lector de poesía europea. Llegó a traducir algún poema de Friedrich Hölderlin, y es una persona que tenía una fuerte formación, una inmensa formación cultural y formación poética, y eso se nota en su poesía. Si hablamos de rasgos, yo podría decir que su obra poética en principio no, su obra poética es muy discontinua porque digamos que escribe o publica 3 libros fundamentales en 2 años. En 1932 sale Mar ao Norde, en 1933 Cantiga Nova que se chama Ribeira y Poemas de Si e Non. Pero luego no vuelve a publicar. Viene la guerra civil, y se acabó esa producción. Una producción, por cierto, que es vanguardista en esos primeros, sobre todo en el primer libro, Mar ao Norde. Es vanguardista, tiene algo de creacionista, y bueno, y se le notan ciertas influencias, entre ellas pues la de Manuel Antonio, ¿no?
gran poeta de vanguardia de la literatura gallega. Entonces, es discontinua porque publica en 1933 2 libros y no vuelve a publicar hasta 1950, en que ya plena posguerra, ya una posguerra ya, digamos, un poco más alejada del fin de la guerra, y es cuando publica los otros dos. En 1950, Dona do Corpo Delgado, y en 1980 un libro muy especial, casi una coletánea de lo escrito hasta ese momento, que se llama Herba aquí ou acolá, y que se publica, repito, en 1980. Es decir, esto para mí conforma una de las características fundamentales de la poesía de Cunqueiro: discontinuidad. Poemas, sobre todo al principio, breves en general, o relativamente breves, ¿no? Y eso es algo en donde se nota el vanguardismo por un lado y la influencia de Manuel Antonio, y también de Amado Carballo, Bozabrel o el propio Luis Pimentel, porque Luis Pimentel, cuando Cunqueiro descubrió a Pimentel, tiene la sensación de haber encontrado algo muy especial, y él mismo afirma que Pimentel lo hizo sentirse poeta, ¿no? Entonces, esa podría ser, esa discontinuidad y esa forma de escribir, un primer rasgo. Hay un segundo rasgo que puede ser la unidad de su corpus lírico, ¿no? La música que acompaña a sus palabras, una encarnación a través de la palabra, como la veracidad sentimental, ¿no? Con transiciones varias, en donde escribe elegías, poesía llena de referencias históricas, literarias e incluso mitológicas, ¿no? Una temática muy clara de anhelo por la belleza, cosa que a mí es una de las cosas que más admiro yo en los poetas, ese anhelo por la belleza, de conseguir escribir de manera bella, que lo cual no quiere decir que no se sea duro, ni crítico, ni muchas otras cosas, ¿no? Aparte de un impulso amoroso que se le nota a Cunqueiro en esa poesía. Pero también no nos olvidemos que tiene una poesía con características en la que expresa el dolor, el dolorido sentir del tiempo, el paso de ese tiempo, la finitud, la soledad e incluso la muerte, ¿no? Los tres primeros libros podemos decir que son sincretistas, vanguardistas, que unen la vanguardia con el neotrovadorismo, y digamos que su colección última, pues es más bien una combinación del popularismo y del culturalismo. Tiene un fondo culturalista, también simbolista, y también como algo como símbolo de la lamentación, ¿no? Se nota una cierta lamentación en muchos de los poemas de Herba aquí a Colá, ¿no? Bueno, más o menos esto es digamos, sí, un resumen. Un resumen, eso no me salía la palabra, un resumen de su obra así a grandes trazos, ¿no? Pero sinceramente yo entiendo que es una obra envolvente, que te hace gozar de la palabra, de la musicalidad y de lo bello. No en vano, esa musicalidad se ve reflejada en el magnífico disco que Amancio Prada, un hombre tan sensible y de un cierto misticismo, compuso a través de poemas de Álvaro Cunqueiro, ¿no? Hizo un disco precioso de media hora, pero que resume muy bien esa musicalidad de la palabra cunqueiriana. Sí, de ese disco me gustaría brevemente hablar un poco después, pero a mí siempre me ha sorprendido mucho la poesía de Cunqueiro como una suerte de amalgama de todas las diferentes influencias que él tenía, porque era un ávido lector. Tú dijiste que había sido traductor de Hölderlin,
y se interesaba por poesía que venía de muchos lugares diferentes, pero también se interesaba, por supuesto, por lo que se hacía en Galicia y en gallego, y después se interesaba también por la tradición de la literatura medieval, que tanto floreció en Galicia y en gallego portugués. Entonces, claro, todo eso se nota, todas las diferentes corrientes que a él le interesaban, que además pues iban desde los trovadores galaico-portugueses, pasando por François Villon y llegando, por supuesto, a la actualidad más actual de su momento, y no solamente la poesía europea, sino también la poesía estadounidense, la poesía india, y bueno, pues era un hombre que además sabía varias lenguas, y entonces era capaz de leer traducciones de muchos poemas a diferentes lenguas, y después también poemas escritos originalmente pues en francés, en inglés, etcétera, algunos de los cuales, como tú, en alemán, como tú mismo dices, tradujo. Quizá podríamos, Antonio, si te parece, escuchar algunos de estos poemas en tu voz, y yo también tengo algunos que podría añadir, y quizás si quieres lo podemos hacer pues Sí. de una forma más o menos cronológica. Antes te quería decir que en una especie de limiar, de prólogo, nota del autor realmente, dice al final de ese prólogo Álvaro Cunqueiro: en fin, aí van os meus poemas. Eu ollaba así o mundo, as estrelas, os merlos, as noites e os menceres e o meu propio corazón. Na suma da poesía galega, dende os trovadores antigos de que as poetas de hoxe, ben pouca cousa son estes libros meus, pero non poido nin debo escondelos, son o celemín. Y efectivamente, aquí se muestra él muy modesto, pero realmente sin su obra la poesía gallega sería de otra manera, y yo creo que también nos ayuda a comprender mejor los poetas medievales galaico-portugueses, por los que yo siento además una pasión enorme, y la verdad es que es una delicia escuchar. Voy a leer este primer poema, que es de Mar Onorde. Simplemente dos pinceladas de Mar Onorde. Como dije antes, es un libro vanguardista, influenciado por Manuel Antonio, un libro rompedor, que rompe con el sebrismo y que realmente nos da un tipo de poesía creacionista y muy moderna, muy diferente a lo que se hacía aquí en Galicia. Y voy a leer este poema, que tiene el número 2, y dice: este é o punto mesmo, eiquí, entre a corda rota e inmóvil das horas, párase cristaíña a roda da noite. Eiquí, a lúa entre salas desertas de madureza, comeza silenciosa a roda da alba. Mar Onorde, libro de 1932, que es realmente un momento muy interesante, porque es la plena explosión de las vanguardias, justo antes, unos cuantos años antes del estallido de la guerra civil. Yo tengo otro poema también de ese libro, que me gusta mucho este poema, y lo voy a leer también, y después continúas tú. Este se llama Porto, que no se refiere, por supuesto, a la ciudad portuguesa, sino a un puerto, como podría ser el puerto de Vigo, por ejemplo, y dice: Sol, 5 fiestras colgadas da mesma e alba rosa, vivas, intactas, nuas, con arelas de mans, con espellos de mastros. Sombra, 5 fiestras colgadas da mesma e alba turba, quedas, chás, duras, sen afáns de presencia, sen afáns de fuxida, sempre 5 fiestras soio. También se nota toque surrealista, toque vanguardista, para expresar para crear unas imágenes realmente muy bellas, bellísimas, sinceramente. Ese es este primer poemario, que consta de 21 poemas muy breves o breves, y que realmente nos presenta una manera de hacer poesía muy de Manuel Antonio,
muy de influencia de Manuel Antonio, qué gran poeta Manuel Antonio, pero pasada por el tamiz de un hombre que tenía la poesía en su cabeza y en su corazón, sinceramente. El segundo libro, digamos, que podemos nombrar, de lo que podemos hablar un poquito, muy poco, pero sobre todo leer, es precisamente Cantiga Nova que se llama Ribeira. Es de 1933. Cantiga Nova que se llama Ribeira es un poemario muy interesante. A mí me gusta mucho porque, digamos, que funde el neotrovadorismo con las costumbres gallegas. Y todo ello envuelto en una forma de cantiga medieval que uno es capaz de gozar de manera muy limpia y clara. Es un libro precioso que dio lugar a varias canciones de Amancio Prada, y que yo voy a leer uno en el que vemos claramente ese sabor a cantiga de amigo que Cunqueiro nos dejó sobre el panorama de ese momento, ¿no? Porque yo creo que era una poesía muy olvidada también en su momento y que era necesario reivindicar y al mismo tiempo pasar por el filtro de un poeta, de un escritor de enorme talento, para que realmente reviviesen y se produjese esa especie de fusión entre lo medieval y lo moderno, digamos, de aquel momento del año 32, 33, que salió en el año 1933, pero supongo que fue escrito antes. Voy a leer este poema 7 del libro que dice así: Tiña sono de cristais unha noiva que eu había, ai dolor. De cristais acortaba o sono en que ela dormía, ai dolor. Tiña sombra de cristais unha noiva que eu había, ai dolor. De cristais arrachaba a sombra en que ela morría, ay dolor. Esa como lo tengo a continuación, si me permites, voy a leer una canción, un poema del que Amancio Prada hizo una hermosísima canción. Hai unha illa louvada alá no fondal do mar, ten bois da color do tempo e pastoras de cristal, ten un río de paxaros que desemboca en canción, paxaros mornos de illa con os seus niños no sol. Ten a lúa nova e crecente e ollos para dicir ai lá. A boca ten apechada para vendimas de sal. E ten un cabelo novo, ai amor, que pelo ten, cheiro profundo de alga e sabor limpo de mel. Hai unha illa louvada alá no fondal do mar, navegada de luceiros, na noite nace e o van. Bueno, es un tipo de poesía que, Antonio, me recuerda mucho a tu propia poesía. Creo que hay una influencia de Cunqueiro muy evidente en muchos de tus poemarios infantiles y no solo infantiles. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay estructuras y maneras de ver la poesía que se incrustan en uno de manera inconsciente, o sea, de disfrute cuando la lees, pero de manera inconsciente crees que está ahí, que la disfrutaste, pero y de repente ante un poema que está creciendo, que está naciendo, pues aparecen esas influencias. Y yo, la verdad, me siento muy orgulloso de que sea así, ¿no? Tengo que decir que Cunqueiro es de esas personas que es una fuente inagotable de influencias, y eso, desde mi punto de vista, enriquece muchísimo, ¿no? Toda la poesía, la buena poesía enriquece. La de Cunqueiro es evidente que a mí me enriqueció, pero mucho, 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 la verdad.
Pues yo no tengo ningún poema de ese libro, así que podemos pasar al siguiente para seguir escuchando en tu voz los versos de don Álvaro. Sí, el siguiente es un poemario de una emoción vital muy grande. Se llama Poemas de Si e Non, también publicado, como el anterior, como Cantiga Nova, que se llama Ribeira, en 1933. Y es un poemario surrealista, muy avanzado a su época, donde el amor, el desamor, las imágenes potentes están presentes, pero que, digamos, está basado en una falsa historia de amor sobre la que él experimenta. Así, los personajes son él y ella, o sea, él y ella, él e ella, él y él. Y entonces, por eso yo he escogido un poema que los une a los dos. Es el poema 4 de ela e él, e dice así: nas fiestras das fervenzas mudáranse os ollos distantes dos menceres. Ela comenzaba a porse por máis sacó das mazás conservadas en neve fría. Ollábase o tornar do movimento nas naturezas mortas, e a casa estaba toda chea de anacos de espello, para disimular a cegueira da carne indecisa. El tiña xa unha sorrisa meditativa, e a luz era como un gran arbre pendurado do seu maxín. Isto era cando el andaba a decir verbas occipitais e despois morreu. Y es una diferencia muy grande realmente con el poema anterior del poemario neotrovadoresco, porque aquí sí que ya se puede notar ese surrealismo, ese simbolismo que tiene casi un tempo diferente, ¿no? Un ritmo diferente al anterior. Totalmente. Musical o musical de otra manera. Totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que ahí pierde la musicalidad, no es que pierda la música interna que tiene, pero sí la musicalidad para hacer música o para transmitirte música, ¿no? Como son las otras. Son más cortas, con versos repetitivos, con esos retrousos al final. Yo creo que, sinceramente, es una poesía diferente, pero curiosamente yo creo que eso es una de las grandes características de Álvaro Cunqueiro, hacer poesía diferente según sus necesidades literarias, humanas y vivenciales. Es capaz de hacer la cantiga nova que se llama Ribeira, con el neotrovadorismo presente, con las costumbres, etcétera, que dijimos antes, y es capaz de hacer otro poemario en el mismo tiempo, totalmente diferente, muy surrealista, bebiendo evidentemente los poetas, estoy convencido, poetas surrealistas franceses. Yo creo que Aragón, el dadaísmo y 25.000 cosas están por ahí, porque él era no solo un gran lector, sino un gran investigador. Le interesaban las corrientes modernas. Es curioso. Cuando a veces tienes la idea de que Cunqueiro escribía sobre Galicia, no escribía sobre Galicia, Galicia estaba ahí siempre, pero si lees sus semblanzas, piensas, qué bueno, qué bien escribe y qué cerca tiene los comportamientos humanos. Pero realmente después es capaz de romper con esa poesía tan cercana, o esa manera de escribir tan cercana, llena de humor, llena de ironía, llena de giros, etc. Y aparece pues un poema como el que acabo de leer, ¿no? Que está contenido en Poemas de Si e Non, ¿no? A mí me parece que indica la riqueza poética y cultural de don Álvaro. Hubo una sequía en cuanto a su producción poética, pues durante y después de la Guerra Civil, durante los años inmediatos de la guerra. Cunqueiro no publicó poesía, publicó otras cosas, y también hay una correspondencia muy interesante, cartas ao meu amigo, con Francisco Fernández,
del riego, y ahí podemos notar los problemas internos a los que se estaba enfrentando Cunqueiro en esos momentos tan oscuros de la historia de la España del siglo XX, pero también desde un punto de vista personal difíciles para él. Pero en 1950 regresa a la poesía con nuevos poemarios. Y regresa con un poemario magnífico que está inspirado en un verso del trovador Pero da Ponte. Vuelve otra vez a retomar ese neotrovadorismo que tenía en los años 30 y lo hace con un tinte lleno de nostalgia. Hay un neotrovadorismo claro, pero también hay una serie de elegías, digamos que inspiradas en la poesía clásica, en el clasicismo, ¿no? Y esto es, una vez más, la vuelta al trovadorismo, a esa música, a esa poesía tan viva, tan, yo diría, líquida, en el buen sentido de la palabra, que se desparrama y te hace gozar de la palabra. Y entonces es capaz de hacer neotrovadorismo, pero también de hacer elegías que nada tienen que ver con ese neotrovadorismo, ¿no? Neotrovadorismo. Conviven en este libro pues un poema como el número 7, que dice: Novico do galo e alba e bailiero, novico do sono e alba e bailiero, alba do corpo delgado, alba e bailiero, de quen ando namorado, alba e bailiero, dormidei nesa fonte, alba e bailiero, para ver chegar aí alba e bailiero. Y esto convive con un magnífico poema que es una elegía muy clásica, dedicada a su valorado Manuel Antonio, que se llama Derradeira Elexía a Manuel Antonio, y dice: diríamos que pedra para tu fronte fría, para tu alma mar evento duro, ti sí, poeta, fenecido de algas verdes, o te único corpo, silencioso e breve. Agora escoita aí, nese outro lado, onde as mareas e a Deus e a sombra toda, como a honoré se repite, fondo estrano, viaxeiro antergo, gaivota no teu sangue. Nós non choramos, finamente tristes, desconsolado ouvido, inacabável somos. Sí, incluso me recuerda a alguna de las elegías de Lorca en ese caso. Sí, Lorca hacía elegías clásicas, ¿no? Tratamientos, sí. Claro, como él hacía elegías clásicas, pues aquí, lo que yo decía antes, es una elegía muy clásica, del estilo clasicista de la época, y que me parece fantástico, claro, me parece maravilloso, ¿no? Yo tengo un poema más de Dona do Corpo Delgado, que además es un poema metapoético, metaliterario, es casi como una especie de autopoética dentro del neotrovadorismo, que por supuesto no es una imitación de la literatura medieval, sino que es una reactualización de esa literatura. Y este dice: agora trovo o vento e mai la lúa fría, non o cervo do monte que a agua volvía. Agora trovo o mare e mai la nao veleira, non a amiga que canta soda a velaneira. Agora trovo a lúa e mai lo vento irado, non o cervo do monte, meu amigo pasado. Agora trovo a nao e mai la mar maior, e non aquela amiga, a miña branca señor. Agora trovo o vento e mai la lúa fría, non o cervo do monte que a agua volvía. Ahí está. Maravilloso, extraordinario, de una intensidad poética posta fuera de toda dúbida, ¿no? Y luego, digamos que después aparece herba aquí o acolá.
Y este libro sale en 1980, en 1980, porque viene siendo como una colección de sus poemas escritos desde los años 60 aproximadamente a 1980, más o menos. Muchos consideran que Herba Kiakola es un verdadero testimonio literario y vital del poeta. La verdad es que es un libro que va a dejar una impronta muy grande y que va a influir enormemente en los poetas gallegos de los años 80 en adelante. Y eso es muy importante, eso es lo que indica la importancia de su poesía. Herba Kiakola o Akola es un poema vanguardista, también como todo lo que hace él, es culto, es culturalista, es emotivo y también vuelve a retomar, pasado por su filtro, el neotrovadorismo que no le abandonó a lo largo de toda su obra. Y claro, en libros como este es cuando se habla de testamento. Claro, ¿cómo no se va a hablar de testamento literario, pero también vital? Literario porque en este libro hay un poco de todo de los anteriores, de todos los rasgos fundamentales de los anteriores, pero ¿cómo no se va a llamar testamento cuando aparecen los grandes temas de siempre del ser humano, ¿verdad? Es decir, el paso del tiempo, los sueños perdidos, todo escrito en tono grave, con alusiones mitológicas, históricas, literarias. Por ejemplo, en el poema que tengo aquí hace una alusión a Dante Alighieri, concretamente, y por eso lo cogí. Y claro, se convierte en un libro referencial. Y digo que siempre vuelve al neotrovadorismo porque me encuentro, ahora revisando, ¿no? Hacía tiempo que no leía a Cunqueiro, este poema que dice: pero me hogo no verde prado. Pero me hogo, lo sabemos, fue un trovador, y dice: dime a onde vas, miña cerva ferida, dime a onde vas, polo meu amor. Vou para o verso dunha cantiga, meu cazador. Dime onde vai o teu cabelo, doncela, dime onde vai polo meu amor. Vai para unha fita verde de seda, meu cazador. Dime unha cita de alba, amiga, dime unha cita polo meu amor. Onde o cervo do monte a auga volvía, meu cazador. Nunca vi cerva nos beizos deitada, nunca vi fita que atese no vento, nunca vi cervo que volvese ao alto polo meu amor. La misma influencia medieval que llevó a Bob Dylan a escribir a Hard Rain's Gonna Fall, que tiene más o menos una estructura semejante. Where have you been, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, está claro que el neotrovadorismo es algo que, como tú dices, no dejó nunca de lado Álvaro Cunqueiro a lo largo de toda su trayectoria poética, que es una trayectoria poética, como tú decías, discontinua, pero que le llevó muchísimas décadas, desde los años 30. Yo leyendo, y ahora aprovechando que iba a haber esta conversación, estuve releyendo bastantes poemas de cada uno de sus libros y noto algo que dije antes y que me hace pensar, ¿no? Es decir, en Herba Kiakola hay, digamos que, señales de toda su obra anterior y que hacen de este libro un libro, si no unitario en el aspecto del tema humano que le preocupa, pero aparte lo hace, resulta como un compendio muy bien desarrollado de la concepción que tenía Álvaro Cunqueiro de la poesía, que era mirar hacia afuera, hacia lo que se escribía en el futuro, pero también mirar hacia el pasado, como eran sus obras, como eran las cantigas de amigos, es decir, la poesía trovadoresca, ¿no? Y entre el vanguardismo y lo trovadoresco, entre lo profundo
y lo más fungible, Cunqueiro teje una poesía de verdadero valor y que es una delicia leer. Cuando descubrí a Álvaro Cunqueiro, sentí una sensación muy profunda, porque lo conocía como narrador, lo conocía como articulista, pero lo desconocía completamente como poeta. Y fui entrando en su poesía poco a poco y cada lectura resultaba cada vez más gozosa, ¿no? Y además, ahora que estuve leyendo, digamos que sus libros, así más o menos por encima, con poemas que yo más o menos conocía y tal, he descubierto que su poesía va, digamos que va subiendo poco a poco determinados niveles, va engarzando lo actual con lo anterior, va dejando en todo muestras de su amor por la poesía medieval, por la poesía vanguardista, por la poesía en la cual el ser humano siente, padece, sufre y hasta llora. Y me di cuenta además de que siempre retoma algo de lo anterior. Es una evolución que va poco a poco, pero quedándose siempre con lo anterior, de manera que no rompe con nada completamente. Cuando parece que su estilo es rompedor y rompe, pero dentro de esa ruptura también hay lugar para esa vuelta otra vez a la poesía neotravadoresca, vuelta siempre hacia un cierto vanguardismo que no perdió vigencia, y considero que es una poesía de un altísimo nivel, una poesía para gozar en cualquier idioma, una poesía que decimos es un hito de la poesía, de la cultura gallega, por supuesto, es un hito de la poesía, de la literatura gallega, por supuesto, es un hito de la poesía gallega, por supuesto también, pero también es un hito, para mí es un monumento a la gran poesía sin matices, sin más matices que la riqueza lingüística, musical, cultural, culturalista del medio en el que siempre se movió y sobre todo de sus inquietudes, porque muchas de ellas eran inquietudes que él tenía y que llevó a cabo a través de grandes lecturas y buenos poemas, ¿no? Hemos leído a Álvaro Cunqueiro en este episodio del En vez de la página. Si te parece, Antón, leo el último poema. En gallego. Quiero, antes de que leas el poema, decir que quien quiera leer su poesía en traducción castellana puede hacerlo, porque Vicente Araguas tradujo al castellano su obra poética y se puede encontrar en un volumen de la editorial Visor. Yo creo que es bilingüe, ¿o no? Sí, creo que es bilingüe, pero... Yo eso no lo tengo porque tengo en gallego, pero si lo hizo Vicente Araguas es un magnífico traductor y un gran cunqueiriano. Así que es muy, muy importante decir que van a encontrar una poesía muy bien traducida y van a entender muchas de las cosas que hoy aquí hemos estado diciendo. Antonio, queda un poema por leer, pero antes de eso, rememora, tenemos más o menos unos 6 o 7 minutos, rememora tu encuentro con Álvaro Cunqueiro, porque tú tuviste la oportunidad a través de tu padre, de mi abuelo, Antonio García Conde, de pues conocer o estar en persona con Cunqueiro en una ocasión en tu vida. Es que mi padre era una persona muy controvertida y tenía muchísimas contradicciones, ¿no? Sin decírmelo mucho, él estaba orgulloso de que yo escribiese, aunque cuando él, en esa época de la que tú me estás diciendo, yo no había publicado ningún libro. Pero yo tenía unos escritos, tanto poesía como narración y tal. La narrativa que tenía era fundamentalmente artículos sobre
escritores que a mí me interesaban, sobre León Felipe, sobre Albert Camus, por ejemplo, recuerdo perfectamente. Y luego la poesía era esa poesía que yo digo que no se puede leer, escribir sin leer. Y yo de aquella, en los años 70, finales de los 60, 70, pues hacía una poesía muy floja, porque no era poesía, eran gritos de rabia contra lo que me rodeaba y que no era capaz de romper, ¿no? Y entonces, pues cuando le llevó todo eso, Cunqueiro dijo cosas muy hermosas. Dijo que mi prosa era superior a la poesía, porque tengo un escrito de él, firmado por él, escrito a máquina, además por él, en que me decía eso. Claro, es que esa poesía yo no se lo hubiera llevado nunca. Tengo que decir que hablo muy bien de mi capacidad como lector, de mi capacidad para escribir bien. Me dio consejos interesantes como que escapase de las reiteraciones, que son muy malas dentro de la literatura. Me dio consejos para que, si quería ser un buen escritor, o no solo un escritor de ocasión, que debía leer mucho, mucho, mucho y escribir todos los días. Me dijo que tenía una enorme capacidad para expresar mis ideas. Bueno, la verdad es que para mí fue ese papel algo maravilloso. Cuando lo visitamos, Susi y yo, en su casa de Marqués de Valladares aquí en Vigo, fue tremendamente cariñoso con nosotros, me comentó algunas de las cosas que escribió en ese papel y para mí fue muy emocionante. Yo le llevé el libro Los Autos Feirantes, que fue el primer libro que yo leí de Álvaro Cunqueiro, el que me introdujo realmente en su obra y en la literatura, en gallego en particular, y fue uno de esos momentos que uno no puede olvidar nunca en su vida. Además, tuvo el detalle de facilitarme algún artículo facilitarme que algún artículo mío, digamos, que fuese publicado en El Faro. Ya no era director, como bien se sabe, pero tenía mucha vara alta en el diario Decano, que por cierto cumple este año 170 años y se va a celebrar el día 26 de octubre en un acto al que estoy invitado. Y sinceramente, pues fue de esas cosas maravillosas que a uno le pasan en la vida. Uno conoce a Moraima y es algo maravilloso, conoce a Rafael Alberti y es increíble, conoce a Damas Alonso y tiemblas, y conoce a Álvaro Cunqueiro y sientes pasión y eres capaz de perdonarle sus debilidades políticas del franquismo, porque realmente lo que Cunqueiro era y quería era sobrevivir y poder escribir. Muy criticable, se puede admitir, pero al mismo tiempo también muy comprensivo, porque fue un hombre bo y generoso, como decimos en Galicia. Fue algo maravilloso, Antón. ¿Tu padre, el abuelo Antonio, lo conocía en persona o fue a través de algún Lo amigo? conocía, sí, porque en Vigo de aquella se conocía mucha gente. Y yo me tengo cruzado con Álvaro Cunqueiro, con su periódico debajo del brazo, por la calle del Príncipe, ¿no? Que era el centro donde todos nos veíamos, y yo lo miraba con admiración. Yo recuerdo un día que me dijo mi padre, que me dijo que había estado hablando con Cunqueiro, que le había dicho que me gustaba mucho escribir y esas cosas. Yo no estaba presente, evidentemente me lo dijo al llegar a casa. Cunqueiro siempre estuvo presente en casa, en mi casa, bien como director del Faro de Vigo, como articulista. Yo siempre que podía leía alguno de sus artículos, pero de aquella, cuando yo era muy joven, no le daba tanta importancia. Así que, bueno, con el tiempo fue ganando, descubrí el auténtico genio literario que fue don Álvaro, ese que decía que 20 primaveras más o 1000 primaveras más para o idioma galego. Pues Así que voy a terminar muchas gracias leyendo. por estar aquí en vez de la página. Siempre es un placer poder compartir un tiempo charlando contigo de lo que sea y en este caso de buena literatura. Y terminamos el programa de hoy sobre la poesía de Álvaro Cunqueiro, por supuesto, invitando a todos los que nos estén viendo y escuchando a que entren en la literatura y en la poesía, en particular de Cunqueiro, y terminamos con una lectura final de un poema
de Mondoñedo, Álvaro Cunqueiro, hoy en el En Vez de la Página. Pues sí, es un poema de Herba aquí ou acolá e se llama Un capitán e o seu cabalo. Deixárono nun outeiro ao pé dun ciprés cercado de espadas iracundas. Non teñas medo, díxenlle, que nin de parte bianca nin de parte negra son. As rosas vólvense para mirarme porque canto imitando os ventos de abril. Douche do meu o sangue que precises. Eu quero, respondeume, sangue partidario, soberbio e quente. Doblegou sobre o peito a nobre cabeza e morreu. No inferno está posto polo Alighieri. Cando morría, perto del estaba seu cabalo pastando nun prado de grilos e abubelas, nin se decatou. Para sempre quedou solto polos campos e nunca se lembrou daquela espora tan dura que o apugaba nas horas de batalla. Foi pai en Toscana e morreu de vello cunha bocada de erva na boca entre a que ían dúas mapoulas.